Hola, ¿qué tal? Espérame, dificultades ya. Ahora sí, ya. Dificultades Bienvenidos técnicas. aquí a nuestro podcast titulado La Caverna. Solamente estamos aquí el día de hoy, su servidor Marco Rodríguez y me acompaña Eduardo Martínez Vaca y vamos a hablar sobre si existe el libre albedrío o no existe, esta postura o esta constante, ¿cómo se puede decir? Problemática entre el determinismo versus el indeterminismo. Eh, Vamos a conectar ahí unas cuantas ideas. Tenemos bastantes cosas o bastantes eh, pensamientos en común, aunque también unos en contra. Entonces, lo que se hará. ¿Algo que quieras comentar, Lalo? Bueno, las preguntas base de esta problemática y este planteamiento es de si existe realmente o no el libre albedrío. ¿Somos responsables de nuestras acciones o en realidad todo está predeterminado por algo más? Estas preguntas nos llevan a cuestionar si somos libres y somos capaces de controlar nuestras acciones o en realidad hay algo más que ya definió qué íbamos a hacer antes que nosotros. A mí se me hace bien interesante esto porque, pues desde que uno nace, especialmente en esta época, es como que uno te hacen, o sea, todas las personas te dan a entender que tú eres libre, que puedes escoger muchas cosas, a diferencia de, pues no sé, otros tiempos. Eh, pero una vez que te pones a pensar eh, y que te das cuenta cómo funciona el cerebro humano y, o sea, todas estas cosas que están por detrás, realmente te pones a dudar si, o sea, si existe tal cosa como soy libre en este momento, mis decisiones están cambiando, o bueno, las decisiones de todas las personas están cambiando el destino de la humanidad. Entonces, creo que es muy interesante ponernos esto como en perspectiva. Eh, Creo que realmente mm, ah, o sea, tendríamos que ponernos a pensar si simplemente creemos que somos libres porque o sea, porque nos lo dicen o porque realmente somos. Entonces, es lo que quisiéramos ver. Exacto, porque solo si nos ponemos a pensar, en esta vida hay dos verdades absolutas. Una es que venimos a este mundo, nacemos, y otra es que nos vamos a morir. Independientemente del tiempo o de cuándo, nos vamos a morir. Entonces hay dos eventos que ya son marcados en nuestra vida y de los cuales no tenemos decisión. No decidimos ni cómo nacemos y tampoco decidimos cómo morimos, a menos que entren otras cuestiones personales y de si decidir quitar nuestra vida o no. Pero si las cosas siguen su curso natural, en realidad no tenemos decisión sobre cómo vamos a morir. No es como que podemos decir, yo quiero morir ahogado, yo quiero morir de tal forma. Es algo que ya está de alguna manera no predestinado, pero no tienes elección acerca de ello. Va a pasar, te vas a morir. ¿Cómo? Es lo que no se sabe. Claro, sí, también creo que entra mucho en problemática esta idea de que, por ejemplo, los indeterministas o las personas que creen en el libre albedrío dicen que como si existe algo como el determinismo, que es que todas las variables o que eh, todo lo que ya viviste, todo tu bioma, todos tus contextos ya determinó tu futuro, ¿cómo es que no puedes conocerlo? Eh, Creo que ahí entra la confusión porque obviamente existe algo como el azar en o sea, no es como que tú puedas, eh, calculando todas tus circunstancias, saber tu futuro, no se puede porque existe el azar. Entonces creo que siempre hay como esa confusión entre el azar y el destino y esas cosas. Em, Y en sí, si nos ponemos a pensar, el azar es justo lo que rige la mayoría de las cosas en la vida, porque los seres humanos tomamos decisiones a manera de que pensamos qué es lo que vendría mejor para nosotros o qué es lo que queremos. Sin embargo, no es que esas decisiones vayan a salir tal cual las pensamos, porque muchas veces, incluso con las leyes de Murphy, salen cosas totalmente distintas a lo que lo planeamos. Y en esto entra la cuestión del azar. Es como, ¿realmente habrá algo que determine o simplemente las cosas se dan por cuestión de azar y pueden pasar muchas cosas sin que uno esté consciente de ello? sí, es bastante interesante. Este, a ver, Lalo, yo te quería preguntar, ¿tú eres católico o eres ateo o que nunca, o sea, no, nunca te he preguntado? No, no te preocupes, hermano. Yo en realidad soy agnóstico. Ah, caray. Sí, es una corriente un poco rara, déjame explicártela. En Ajá, sí, el ateo es aquel que no cree en un Dios y cuestiona la existencia de un Dios mismo o de una fuerza superior. sí, Y el cristiano, el católico o cualquier religión es el creyente
de un cierto Dios. El agnóstico es aquel que no cuestiona la existencia de si hay o no un Dios porque es imposible comprobarlo. Tanto los ateos no pueden comprobar la inexistencia de Dios como los creyentes. Lalito, te trabaste tú o me trabé yo. El que cree en la razón de ello, porque como no puede demostrarlo, Lalo, te trabaste, güey, o no sé quién se trabó. Ojalá seas tú el trabado para que yo se siga trabó. aquí con la gente. Lalito, ¿me escuchas? Ok, ok. A ver, ¿ahí me Te escucho, escuchas? te ¿Ya me escucho, ¿me escuchas bien? escuchas? A ver, ahí yo ya te escucho bien. Te escucho perfecto. Arre, ahí tuvimos un poco de Corte, dificultades ahí en corte nuestro comercial. público, pero es lo que hace real este podcast. No va a haber segunda toma, esto sigue, esto sigue. Es parte de los inconvenientes Así de hacerlo es en un línea. podcast fluido. Claro. Me estabas diciendo que eres agnóstico. Yo donde me De la quedé vida fue que real. me dijiste que o sea, el ateo está en constante lucha con, o sea, como defendiendo que no existe Dios. Ahí fue donde me quedé. No sé si pudieras continuar desde ahí. Así es, y las personas cristianas y católicas están como defendiendo justamente la postura de que sí existe un Dios. Ujú. Católico, cristiano, cualquier religión, creen que hay una entidad más grande que nosotros y lo aseguran. Sin embargo, un agnóstico es el que está en el punto medio entre los dos porque tanto un ateo no puede comprobar la inexistencia de un Dios como un católico no puede comprobar la existencia de un Dios. Entonces, un agnóstico lo que hace es que sí cree en una entidad, sí deposita su fe en algo, mas no rige todo ni lo gira en torno a ello. O sea, está consciente de que puede o no existir una presencia, mas no toma una postura radical. Es como el punto neutro, un agnóstico. Pero si la Sí, pone, o sea, dices que pone la fe, no me quiero salir un poco del tema, nada más lo quería relacionar de pues, la religión frente al libre albedrío, pero no entendí claro. bien eso que me dijiste de que pones tu fe en algo, pero realmente no la pones en nada. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿en qué está tu fe? Si es que hay. Exacto. Yo, por ejemplo, mi fe está en el universo. Creo que el universo se rige a base de... ¿Cómo explicártelo? No, no le quiero llamar vibras porque no quiero entrar en ondas relativas, pero el universo en sí es una entidad corpórea entera. O sea, nosotros somos el universo, todo lo que vemos es el universo. Entonces, creer en el universo es como creer en una mezcla de corrientes, como karma, dharma, cómo todo fluye. Es un poco complejo definirlo ya que me pongo a analizarlo a profundidad, pero sí, en sí creo en el universo y deposito mis fe en el universo, como a manifestar las cosas. O sea, si una persona, por ejemplo, utiliza el rezo a manera de comunicación de fe y reza o ora por obtener algo, yo lo que hago es que lo manifiesto a través del universo. O sea, pongo mis energías y concentro en que quiero algo o que me gustaría que pasara cierta acción y estoy de alguna manera depositando mi fe en el universo. Y es así como funciona más o menos. Ya. Creo que se había escuchado algo de eso. De que, o sea, la energía del universo que das y te da algo así. Yo realmente me he puesto a pensar bien mi religión. O sea, sí creo que no creo como en el catolicismo y en eso, pero también se me hace, o sea, esa parte del ateo que es como constante búsqueda de probar que la fe de los demás esté equivocada, esa tampoco me late mucho. Entonces, Concuerdo. no sigo hasta la fecha sin saber cuál es mi fe. Pero lo que te o sea, mi pregunta iba porque muchas veces siento que la religión, específicamente el catolicismo, se relaciona mucho con esto del libre albedrío, de la libertad, pero luego también se cuestiona, que lo habíamos visto en clase, de hecho. Este, Así es. entonces, por ahí más o menos quería darle. eh, pero no sé qué. Oye, ya no te veo, Larito. Ahí estás, ahí Mira, estás. justo te platico, hermano. Yo creo que la posición de un ateo frente al libre albedrío es que el ateo cuestiona, no, el ateo más bien impone que somos libres porque como no hay nada más que rija nuestras decisiones, nosotros somos 100% responsables de lo que decidimos y hacemos. Porque el ateo no se lo adjudica a nadie más. Como está en constante cuestionamiento, dice, no, pues las cosas son como nosotros queramos que sean.
Y alguien católico, religioso, más bien justamente esta frase muy famosa que es, lo dejo en la voluntad de Dios, y se cree que de alguna manera ya están regidas ciertas cosas o que no tenemos tanto libre albedrío. O sea, el regalo que nos dio Dios se supone que es el libre albedrío, pero para los católicos va más como acerca de las decisiones de Dios y nosotros giramos en torno a ellas. Sí, a veces Y es para como mí contradictorio, ¿no? así es, que justo es una de las tensiones filosóficas que lo vemos en clase justamente que yo he visto en la religión católica, es que se supone que Dios le dio el regalo del libre albedrío a los humanos, pero los humanos muchas veces se someten a la voluntad de algo que no sabemos a ciencia cierta si quiere que se haga de cierta manera o somos libres. Es una tensión filosófica que he visto por ahí. Ya, Y los pero agnósticos, no, dime. no, termina, perdón. Y los agnósticos, o mínimo mi corriente filosófica, es que creo que ni es una ni es otra, es un punto neutro, vuelvo y repito. Es un punto neutro porque yo sí considero que hay ciertos eventos que ya están marcados, pero tú decides cómo trazar la ruta hacia esos eventos. O sea, tú puedes tomar las decisiones que quieras, pero siempre vas a caer en un punto específico a lo largo de tu vida. Ya, pero ahorita dijiste algo que se me hizo interesante, lo que dijiste es que los ateos, como no creen en nada, digamos, piensan que son completamente libres, ¿no? Es lo que decías. Pero yo Así soy es. ateo y no creo que seamos libres. O sea, yo sí creo, o sea, obviamente no soy un determinista duro porque pues estaría muerto, no tiene sentido que un determinista duro exista, pero sí siento que soy por lo menos suave. Entonces, a ver, explícame ahí cómo está el rollo. Yo siento, o sea, yo no creo en Dios o en el catolicismo específicamente, eh, pero tampoco yo creo que soy alguien así como 100% libre y que mis decisiones son como, o sea, o determinan el futuro, ¿sabes? Es lo que Ok, ya no entiendo. entonces déjame hacerte una pregunta. Dale. Si eres ateo y, por así decirlo, y no crees que hay una entidad o la existencia de algo más, ¿por qué consideras que no eres libre? ¿Qué es lo que limita tu libertad si no hay nadie más que tú en tomar tus decisiones? O sea, no es que yo sienta que algo haga falta que me dé control, simplemente siento que eh, las decisiones que yo hago son simplemente, o mi sentido de libertad es simplemente una narrativa que yo me cuento al cosas o factores que ya fueron, o sea, previamente determinados como mi contexto y esas cosas. Eh, Exacto, pero aquí déjame preguntarte qué determinó ese contexto o qué determinaron esas acciones que tú ya crees que ibas a hacer. Como que ¿qué determinó eso? Mi contexto, pues el azar, ¿no? O sea, yo no escogí dónde nazco, no escogí todas mis variables, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que la libertad se ve limitada por el azar? Mm, no limitada, pero es otro factor que pone, o sea, es que no existe la libertad, o no siento que yo exista una libertad. Simplemente, te repito, creo que las personas o sea, tu contexto, todos tus otros factores ya determinaron tus decisiones y tú sobre encima de eso te cuentas una historia para darle sentido a esto que pasó. Es como, esto lo había visto en un podcast creativo, creo que Diego Rosarín, que decían que era un experimento que era como una persona que hipnotizaba, no recuerdo cómo se llama, hipnotizador, y hipnotizaba a un chavo y le decía, cada que yo toque la puerta, tú vas a ir y abrir la ventana. Este, entonces lo hipnotiza, ya empiezan a platicar, hace eso que toca la puerta, y ya el hipnotizado camina y abre las ventanas y le pregunto, oye, ¿por qué abriste las ventanas? Y dice, no, es que tenía calor y el aire estaba muy viejo y así. Para mí, así lo comentan en el podcast y me hizo bastante sentido. Para mí así es la vida tal cual, o sea, o sea, tus condiciones ya fueron determinadas, tú haces ciertas cosas y tú para sentirte bien o porque creo que no es sano, o sea, creer esto de que todo ya está, o sea, no creo que los humanos puedan tolerar esta idea de que ya todo está determinado. Entonces, en parte por eso no soy un determinista duro, pero sí creo que simplemente es como una narrativa que nosotros le contamos encima y a eso decimos que es libertad. Ok, me gusta tu postura, entendí el punto, pero aquí te pregunto yo, ¿quién crees que es el hipnotista No, de tu no, o vida? sea,
Esto que relaté no es como que tal cual haya un hipnotista, No, simplemente fue una alegoría, yo entiendo, pero a lo que voy es, de alguna manera crees que no tenemos libertad porque hay ciertos factores que ya rigen esas decisiones y nosotros nos contamos justamente esa historia para justificar que tenemos libertad cuando no la tenemos. Pero, ¿qué es lo qué son, cuáles son esos factores que están limitando nuestra libertad o que en realidad no nos dejan decidir por nosotros mismos? son demasiados, o sea, miles, miles. También es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Son tantos los factores que ni siquiera nosotros tenemos una idea o nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta, ¿sabes? O sea, son millones. ¿Dónde naciste? O sea, es una cantidad infinita de cosas la que influye en, o sea, en tus acciones y esas cosas. Desde, no sé, o sea, sistema nervioso central, dónde naciste, tu familia, dónde fuiste, estudiaste. O sea, te digo, es tan grande la imagen que ni siquiera nosotros creo que podemos eh, como entenderla y es por eso que creemos que somos libres, porque no podemos comprenderlo. Eso es lo que yo creo. No sé si me entienden. ¿Y tú? Sí, 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 más o menos. Tú vas más como el contexto es el que determina nuestras acciones y decisiones en torno a lo general. Más o menos por ahí va. Sí, más o menos. De hecho, eso fue como, también quisiera yo desglosar poquito tu creencia, porque cuando estábamos escribiendo esta madre, digo, el escrito, me acuerdo que tú decías que creías que sí teníamos libertad, pero que había ciertos puntos que se marcaban y que simplemente llegabas y no importaba. Eso yo quisiera preguntarte, porque la verdad no terminé de entenderlo, te soy sincero. Este, Claro que sí. tú dices que, digamos, está la vida de una persona, digamos, va por una línea, se podría decir, y hay puntos clave, y sin importar, o sea, uno está aquí y mientras no llegues a ese punto, tú puedes como trazar tu rumbo, pero no importa qué, tú llegas a ese punto o te conectas con esos puntos. Es así, ¿verdad? Así es, hermano. Yo lo que estaba pensando es que no se supone que eso sería, o sea, digamos, mm, porque también ahorita decías que eran, o sea, al inicio del podcast dijiste que había dos verdades, que nos íbamos a morir y otra. O sea, yo sí creo obviamente que me voy a morir, no es como que eso no lo tenga en cuenta, pero de la forma que tú me lo planteaste era que había literal varios puntos. Lo que yo digo es, por ejemplo, si, no sé, si mi punto sería de que, no sé, me voy a graduar o voy a estudiar ingeniería. Si se supone que, o si creyera en eso, que, ok, ese es un punto de mi vida, eh, no importa lo que haga, voy a terminar ahí. Eso ya no sería como determinista o ya no sería como quitar el destino o no sé, no lo entiendo. No sé si pudieras explicármelo un poquito mejor. Claro que sí. Primero me gustaría plantearte un ejemplo un poco sencillo, un poco de la vida cotidiana, y Ujú. después ya profundizo más en el tema. Va. ¿Cómo te lo puedo plantear? Ok, ¿te acuerdas el ejemplo del parque que vi, no? ¿Cuál? Es como si tú vas a visitar un parque Ajá. y ese parque es redondo y no es tan grande. Ok. Y en el centro de ese parque hay un lago de los patos. Entonces hay tres caminos en ese parque. Tú decides si te vas de frente y cruzas el lago de los patos por un puente. Tú decides si te vas de lado y ves el lago de los patos y ves el árbol de duraznos, o tú decides si te vas por el otro camino que rodea por el otro lado y ves el lago de los patos y, no sé, un jardín de rosas. Los tres caminos te van a llevar, a fin de cuentas, al final del parque. O sea, naciste en sentido retórico cuando entraste a ese parque y al final del parque te vas a morir. Allá hay dos puntos que se conectan y que son irremediables para todos. Sí. Independientemente del camino que tú uses para cruzar, vas a ver cosas diferentes. Definitivamente, y te van a pasar cosas diferentes a lo largo de esos trayectos. Capaz que en uno ves una señora, en el otro un niño y en el otro un perro. No sabemos qué va a pasar en el trayecto de esos caminos, pero indudablemente, e independientemente de qué camino tomes, siempre vas a ver el lago de los patos. Ok, o sea, yo sí, o sea, ahorita que lo planteas como que hay un principio y un fin, o sea, yo también creo lo mismo, o sea, me voy a morir, no importa qué haga, me voy a morir. Es como ese punto que está ahí. Lo que tú, Así o sea, es. yo siento que, a lo mejor no entendí,
es que tú me decías que había como ciertos puntos, o sea, puntos claves de la vida de una persona, no precisamente la muerte, pero tampoco entendí qué puntos, porque pues tampoco conozco qué puntos son esos. Digamos, si eso fuera lo que aplica, obviamente no sé cuáles son esos puntos, pero qué es lo que determina que sean esos puntos, o no sé si lo entendí mal. Dime. No, vas por ahí. Ahora sí ya voy a profundizar. Ok, Esos puntos no es que sean los mismos para todas las personas. claro, Esos puntos yo creo que se rigen mucho también, como tú decías, en el contexto de qué papel vinimos a jugar a esta vida y también cómo se va desarrollando nuestro camino. Siendo un ejemplo, te podría decir que, ok, tu pasión desde chico siempre ha sido volar aviones. sí, Por motivo de tus papás, no pudiste estudiar piloto aviador, tuviste que estudiar ingeniero civil, tuviste que tomar otras rutas, pero siempre sentiste una gran pasión por los aviones. Terminaste la carrera de ingeniero civil, estuviste trabajando durante 3 años y eventualmente regresaste, estudiaste la carrera de piloto y ahora eres piloto comercial. Te platico este caso porque es, por ejemplo, el caso de mi papá. Entonces, con esto te digo que uno de sus puntos a lo largo de su vida era justo ese, que iba a ser piloto. Eh, Este punto es único para él. Tú y yo no vamos a ser pilotos, por ejemplo, o hasta el día de hoy no parece que ese vaya a ser nuestra trayectoria y nuestro camino. Pero lo que voy con que cada persona tiene diferentes puntos en la vida que va a tocar o cruzar sí o sí, independientemente del camino que pase, es justo eso. Porque él pudo haber estudiado piloto desde el principio, o pudo haberle dicho a sus padres, ¿saben qué? Me voy a pagar yo solo la carrera y me voy a ir y voy a estudiar piloto. O sea, había mil maneras de cruzar ese camino, pero independientemente de cómo decidió cruzarlo, terminó llegando al mismo punto. O por ejemplo, te puedo decir yo, ¿cuál punto podrá ser conmigo? Bueno, es que todavía no tengo tanta experiencia como para determinar mis puntos, porque también es una de las grandes incógnitas de la vida, porque la gente, así como se plantea el libre albedrío, se plantea cuál es su propósito en la vida. Yo creo que van de la mano, porque sí, todos alguna vez pensamos de que, ¿qué vinimos? ¿Cuál es nuestro papel en este mundo? ¿A qué vinimos? claro. ¿Y qué Y es lo que algunas voy a hacer? personas, Ya, sí. dime, dime. No, 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 tú dime, tú dime. No, desarrolla, por favor, me va a ayudar tu idea. Ah, ok, que sí, sí creo que también está 100% relacionado el libre albedrío con nuestro propósito, porque uno piensa, o sea, qué es lo que quiero hacer con mi vida y sobre eso actúo, ¿no? Y es lo que se supone que ahí es cuando uno decide qué es lo que quiere. Entonces ya, ahorita lo que tú me estabas diciendo es que entonces los puntos uno los escoge. Entonces, si yo dibujo esos puntos, voy a llegar a fuerzas, o sea, si ahorita yo digo, ¿sabes qué? Voy a ser un astronauta o voy a trabajar en la NASA. Si falleciera, o sea, si ahorita tengo algo, no sé, congénito y mi corazón deja de latir, ahí que aplica con mi punto. Es que es justo eso, es otra relatividad de los puntos compleja. Hay puntos que tú escoges y puntos que no puedes escoger, sin embargo, uno nunca va a saber cuáles fueron esos puntos que tocó, que tenían que ser sí o sí, porque también es justo tu idea del azar. O sea, hay puntos que podemos elegir y puntos que no podemos elegir. Ahorita me dices tú de que tienes una enfermedad congénita y te mueres. Ajá. Si definiste que tu punto iba a ser astronauta, en algún momento de tu vida chocaste con esa línea. O sea, la cruzaste, o te tocó vivir una experiencia parecida, o conociste a alguien que lo fue, o tuviste algún acercamiento con ese punto porque tocaste el punto o lo rodeaste, pero no cruzaste a través de él. Que es justo, sé que es un planteamiento un poco complejo, pero Es bastante complejo, o sea, me cuesta trabajo entenderlo. Nunca lo había escuchado, es interesante y no se me hace que no tenga así como bases tan, o sea, sí se me hace que hace algo de sentido. Eh, Simplemente no termino de entender, o sea, ahorita lo que estoy pensando entonces, ¿crees en el libre albedrío tú o no crees en el libre albedrío? qué buena pregunta. Mira, O llegamos, bueno, llegamos a... yo sé que no, o sea, no quiero que sea así como bien radical de que sí o no, pero yo siento que eso se inclina más como a que sí crees en el libre albedrío y nuestro documento dice otra cosa, Eduardo. No, es que no creo en el libre albedrío en sí. Creo que tenemos la libertad de elegir cómo cruzamos el camino, pero no tenemos la libertad de elegir a dónde va nuestro camino. Pero Ese es eso mi es libre planteamiento albedrío, güey. final. No.
No, porque, ve, déjame explicarte. Libre albedrío es que tú tomas las decisiones sin que ningún factor externo se involucre o tome la decisión por ti. O sea, tú tienes la libertad por ti y para ti y decides todo lo que quieras. Y es que es justo eso, como tú estás en una postura de determinismo un poquito radical y el libre albedrío está en una postura de indeterminismo un poquito más libre. Es que ahí te Yo va. siento que La definición de libre albedrío es la capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear otras nuevas. Tampoco dice que sea así como 100% sin que importen otras cosas. Entonces, si me estás diciendo que esos puntos uno traza su camino, uno escoge a lo largo de, o sea, digamos, a lo largo de, o sí, una vez que estás ahí, tú escoges a dónde vas. Eso es libre albedrío, ¿no? no, porque el libre albedrío sería que no hubiera puntos. O sea, tú eliges cómo inicias el camino y cómo lo terminas de punta a punta. Es El que de huevo hay dos determinismo, puntos, donde naces y donde mueres. así Sí, es, puntos. Haya o no así es, haya libre albedrío. así es. Vamos, ya si nosotros lo imaginamos así como dices, en puntos. Entonces, yo digo que estás más entonces a la mitad, o sea, porque, Exacto. ok, no crees que sea una línea tal cual, pero hay puntos, ya veo. Así es, estoy justamente en la mitad, estoy en un punto neutro. Ni soy determinista ni indeterminista, estoy a la mitad del determinismo y el indeterminismo, porque Ok, comparto ambas filosofías y las junto en una sola. ya como con la religión, ya vimos que Así a ti te es, gusta estar en medio. me gusta el neutro. Ok, ok. A ver, otra preguntita que hemos puesto era, ¿somos responsables de nuestras acciones o todo está... Bueno, creo que se relaciona tal cual con el libre albedrío. A ver si tienes ahí otra preguntita del texto, estaría maravilloso. Me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que los humanos necesitamos tener una sensación de control frente a nuestras acciones? ¿Qué es lo que determina eso? Yo siento que esa sensación de control viene, o sea, de que no podríamos tolerar porque como digo, yo soy determinista suave. Creo que o sea, una persona no podría tolerar saber que su futuro ya está determinado, harías cosas sin sentido, incluso pues, te suicidarías o no sé, harías cosas muy locas. Para Entonces creo que, desafiar, ¿no? ¿mande? Para desafiar como a la corriente de que tu futuro está determinado, Pues sí, o sea, empezarías a hacer cosas locas. tu vida perdería sentido. Es como, ok, ¿qué sentido tiene que yo haga lo que haga si de todas maneras, o sea, voy a terminar, ¿me entiendes? Entonces, creo que, como dije ahorita, o sea, simplemente no podemos tolerar eso. O sea, siento que por eso nos creamos, como te decía ahorita, nos creamos esa narrativa para darnos como esa sensación de libertad, porque no lo podemos tolerar. Eso es lo que yo pienso. Me gusta esa postura. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué habíamos puesto aquí en el texto. Pusimos, la necesidad de sentir que se tiene elección propia es una de las grandes preguntas de la vida. Y la respuesta recae en algo humano y natural. El querer tener la certeza de algo, tal como lo relata Silvia Fernández, que dice que desde nuestra tierna infancia nos han hecho creer que podemos controlar ciertas cosas, creciendo con determinadas epígrafes que han ido marcando y forjando nuestro desarrollo. Entonces, siendo el sentimiento de incertidumbre algo que el humano se ve incapaz de manejar, puesto que le genera ansiedad, entre otras cosas. Entonces siente la necesidad de saber que tiene el control frente a sus acciones, capacidad de elección y razonamiento propio. Eso es lo que habíamos Efectivamente. escrito. Lo que yo no entiendo es, esto también es, creo que también es 100%, o bueno, es un comentario o Todo nuestro texto es indeterminista, ¿no crees? Es que justamente lo que Perdón, hice en el texto, determinista, perdón, determinista. lo que hice en el texto es dejarlo abierto porque tiene argumentos deterministas e indeterministas. Un ejemplo es justo el que te puse ahí de Silvia Fernández, Ujú. que habla de cómo los niños creen que tienen el control desde chiquitos porque los padres los dejan ver así. Te explico un poquito más a fondo qué decía el texto. Decía que un niño aprende desde pequeño a manipular a través del llanto. ¿Por qué? Porque un niño no pide, la mayoría de las veces sí lo hace, pero cuando un niño necesita algo de manera urgente o necesita llamar la atención, llora, porque vio a través de la experiencia y de las veces que lloró, que llorar es la manera más efectiva y más rápida en el que le prestan atención y así obtiene lo que quiere. Entonces también por eso es una de las estrategias psicológicas más usadas a lo largo de la vida, el llorar.
Y ese es un argumento indeterminista, porque justamente tiene el libre albedrío de decidir cuándo llorar y cuándo usar ese llanto en acción contra otro para obtener lo que quiere. Entonces, el texto está combinado entre argumentos deterministas e indeterministas para plantear las dos posturas y ver que agarrarse de una sola es muy complejo porque no tenemos a ciencia exacta la verdad de si somos libres o no. Solo podemos inferir que tenemos control de ciertas acciones, más no de todas. Ese es mi planteamiento final. Sí, sí, se me hace interesante. No, no he escuchado eso que me has dicho del niño. A mí también pienso que, o sea, uno no decide, o sea, por ejemplo, ese ejemplo que decías del niño, o sea, tal vez no llora cuando él quiere, sino cuando le da hambre y pues ahí entran otras necesidades como, pues no sé, instintivas o que son completamente naturales. Entonces eso también no pudo haber sido su elección, simplemente le dio hambre y lloró y pues, le trajeron comida, ¿no? Ahí también creo que entra otra vez el determinismo, ¿no crees? Me, me gusta, me gusta. Pero, por ejemplo, no sé si te ha pasado ver una persona llorar. No, bueno, voy a usar un ejemplo. Bueno, no, este ejemplo no porque... Suéltalo, suéltalo. O usa sujeto A y sujeto B, no, no tienes que profundizar. Ok, ok, me gusta, para no entrar en tanto detalle Sí, ni en disyuntiva. Sujeto A llora para que sujeto B entre como en shock y así se genere una acción por ese llanto. manipulación según la Exacto, es psicología, claro. exacto, es llanto de manipulación. Y es justo, esa persona decidió llorar en ese momento porque sabía que si lloraba, lograría obtener algo o lograría no obtener algo, o pasaría algo. Ese sujeto lloró por obtener una acción específica y a través del llanto lo logró. Entonces, la manipulación está regida por el libre albedrío porque siento yo que la manipulación nunca podrá ser determinista. No, no sé, me recordaste ¿Cómo mi ex, ves? Lalo. Ay, no. Ah. No, pero, o sea, creo que ya, o sea, poniendo eso en perspectiva, creo que tendrías que poner muchísimos factores detrás de, o sea, ese sujeto A y sujeto B para entender como por qué es que actúan como actúan las personas. Eh, no creo que sea libre albedrío, o sea, no sé por qué, o sea, te digo, o sea, son demasiados variables que no, no es como que te lo pueda explicar o que sea así como una respuesta cuantificable, pero no, yo no creo en el libre albedrío, Lalo, no creo. ¿Sabes que No, no, son respetable patrañas, visión. son patrañas? ¿Tú crees que todo ya está determinado por algo tajantemente? O sea, no tajantemente de llegar al, como te digo, al determinismo duro, pero sí, o sea, creo tal cual que todas, o sea, que las decisiones que uno toma son, o sea, más bien que las cosas que uno sucede, ¿cómo lo explico? Es bastante complicado. Pues sí, como te dije desde el principio, o sea, las cosas suceden y uno les crea esa narrativa, así tal cual como yo pienso. Pero Ok, pero si te has dado cuenta, no me has dado como una raíz del, o sea, me has dicho que hay factores que determinan de por qué las cosas ya estaban decididas, pero por ejemplo, alguien lo podría justificar bajo un Dios, que ese Dios decide las acciones, pero no me has dado algo sustancioso de lo que me pueda agarrar para decir, ah, es por esto que no tenemos libre albedrío. o sea, no sé si te estás refiriendo a las variables o a qué. A ver, explícame otra vez, no, no entendí eso. Ajá, a esos factores que me comentas que son los que hacen que no tengamos libre albedrío en sí. Pues te digo, son demasiados. También eso lo mencionan, de hecho, creo que en el podcast, eso que te decía es muy bueno. Yo sé que el profe lo está viendo, digo, que ve ese podcast, que nos está viendo en este momento. En Creativo también Exacto. dicen eso, que es como las pantallas retinas de las MacBooks, que son tantos píxeles que ni siquiera te das cuenta que hay píxeles y entonces uno lo percibe como una imagen. Tal cual así yo lo creo, o sea, no es como que te pueda decir de que esto. O sea, sería una lista Pero, por enorme, ejemplo, o sea, dime. ¿estás de acuerdo que hay personas en este mundo que no solo saben de esos píxeles, sino que crearon esos píxeles? Entonces, ¿Cómo? maybe una persona no tiene libre albedrío. Es como, ¿cómo te lo puedo explicar? Voy a hacer un ejemplo un poco rudo y un poco rancio. Una Ujú. disculpa a nuestros televidentes, voy a ponerme explícito, pero es como A la, nuestro, evidente.
nuestro televidente profe, es como la esclavitud. Eh, una persona posee a otra persona y esa persona le quita el libre albedrío, pero el que lo posee sigue teniendo libre albedrío. Es un poco como no podemos determinar en realidad, porque entonces alguien atado al determinismo está atado por alguien que está atado al determinismo, se crea una cadena de determinismo con tu planteamiento, Marco, que es más un poquito difícil de creer. Sin embargo, si planteamos una postura flexible de que no es ni indeterminista ni determinista, sino que puede sí o no ser, es como Pero, esa persona sí puede poseer otra persona y aún así tener libre albedrío. ¿Me entiendes? o sea, tú dices que en el escenario donde hay un esclavo y un amo, el amo tiene libre albedrío. Así es. ¿Crees que no puede haber un amo que tampoco tenga libre albedrío, que simplemente haga lo que hace por otra vez su contexto? Entonces, alguien le quitó esa libertad. Más bien, ¿en dónde radica la libertad? Porque entonces, si no hay libertad y todo está determinado con algo, ¿cómo tú eres capaz de quitarle la libertad a alguien más a través de la esclavitud? Damn. Tengo que pensarlo, pero sí. Me late. ¿Cómo le quitas la libertad a alguien? Que no tiene libertad desde un inicio. Bajo tu planteamiento de que no existe libre Ya, uy, albedrío. que está rico eso que acabas de decir, pero tengo que pensarlo, a ver. Corte comercial. Mm, ¿Cómo si alguien no tenía libertad, le quitas la libertad? En primero creo que son libertades diferentes, o sea, Ok. porque un esclavo podría tener la libertad de... Es que no sé, es bastante... Entonces sí habría libre albedrío, porque cualquier tipo de libertad recae en el No, libre no, albedrío. tampoco estoy diciendo eso, simplemente no te lo puedo ahorita refutar. No, no te Primero preocupes. que nada, creo que son libertades completamente diferentes, eso del libre albedrío y de... Porque también un esclavo podría tener, o sea, podría crearse sus propias narrativas de las decisiones que toma, porque puede que no tenga tanta capacidad, porque otra vez su contexto le imposibilita como, o bueno, sí, donde él nació le imposibilita ciertas cosas que otras personas, otra vez, como ya nací esclavo, o sea, o como nací en este lugar, ya determinó las personas que soy y las cosas que hago, ok, ahí entra otra vez lo que te digo yo. Entonces, a lo mejor, ¿qué tal si un esclavo dice, no sé, o sea, tiene muchas cosas que puedes hacer y él escoge hacer una primero y dice, sí, quiero hacer esta primero porque tal y tal y tal. Hay otra vez, tal vez, o sea, simplemente eso ya estaba determinado por otras variables y simplemente se creó esa narrativa de que escogió algo. Y si ese esclavo está luchando por su libertad, vuelvo y repito, ¿por qué estaría luchando entonces? ¿Libertad qué es? O sea, luchar por su libertad, te estoy diciendo, o sea, La libertad de tomar las decisiones con base a lo que él desea y quiere. a tomar más decisiones, porque tampoco es como que le puedes quitar todas las decisiones a una persona. ¿Estás de acuerdo? Planteándolo bajo el argumento de la esclavitud, a los esclavos cualquier cosa que se saliera un poquito de lineamiento era igual a castigo. Entonces llegaba un punto donde estaban tan coercionados a hacer una actividad que no sabían irse fuera de la caja. Que también es mucho, ¿conoces el planteamiento del pensamiento fuera de la caja? No, no lo conozco. Dime. El pensamiento fuera de la caja plantea que nosotros normalmente vemos las decisiones de manera cuadrada, pero salirse de la caja es ver como todo el panorama completo y ver que hay más opciones disponibles. Entonces, también, si no hay libre albedrío, ¿cómo es que las personas logran pensar fuera de la caja? Ya, es interesante lo que me comentes eso. Sí, por eso te digo, el tema del libre albedrío es un tema que yo siento que no tiene una definición clara por el momento, sino más bien es justo eso, se queda indeterminado. Deberíamos tener un segundo capítulo, Lalo. Yo necesito más. Es que yo normalmente tomo tiempo en masticar las ideas, no soy tan rápido. Este, no siento que haya cambiado mi perspectiva, pero eso que me comentaste, o sea, me puso a pensar sobre eh, qué es libertad o el significado que cada persona le da. Se me hace bien interesante eso. Claro que Pero bueno, sí. no sabes cuánto tiempo llevamos porque a lo mejor ya nos excedimos bastante. Sí, llevamos 51 minutos de Chin, podcast. no manches, Lalo, esto es de 30.
Yo creo que vamos a tener que pedir un permiso especial al profesor para subir un podcast tan largo, pero yo creo que ha sido un podcast interesante, Güey, entonces, eres el doble. Te juro, yo pensé que llevamos 20 minutos, una cosa así. Hasta, sí, o no, sea, no, profe, hay una disculpa, nos excedimos bastante. Pónganlo en por tres para que ahí se de contrarreste. Ya es todo, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más, Dalo. Creo que agregamos bastante. no, yo para concluir me gustaría decir que no creo que exista justamente una postura cerrada respecto a este tema porque no se puede definir con bases, entonces es a libertad y criterio de la persona. Claro, yo también pienso similar, bastante similar. No, no tal cual, pero creo que es lo bueno tener opiniones contrastadas. Eh, Así es. Como dijiste, solo hay dos verdades, entonces lo que estamos diciendo no está en contra de esas dos verdades absolutas, entonces creo que estamos bien. Muchísimas gracias a todo nuestro público. Y si les gusta, quédense pendientes, a lo mejor sacamos segunda temporada. Gracias.